Buenas noches, mi nombre es Luis Gabriel Franco Suárez. Voy a hablar acerca de los conceptos de algunos dispositivos biomédicos como el encefalograma y las bombas de infusión. El planteamiento del problema es necesario conocer los conceptos básicos de diferentes equipos y dispositivos médicos para perder ese miedo en el cual nos enfrentamos al momento de tomar una cita con el especialista, es decir, la programación de un toma de rayos X o un TAC, conocer su función y así no ser tan traumático la toma de los mismos. Los objetivos. El objetivo general es determinar las características y funciones de los siguientes dispositivos biomédicos. Los específicos. Conocer los diferentes marcos referenciales para cada equipo. Conocer y determinar usos bibliográficos para el desarrollo de los diferentes marcos. El marco histórico del encefalograma hay que remontarse a Luigi Galvani para encontrar el origen del encefalograma. Entre sus experimentos demostraba que aplicando una pequeña corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta, se producían grandes contracciones musculares en los miembros de la misma. Estas descargas podían lograr que las patas saltaran igual que cuando el animal estaba vivo, incluso separadas del cuerpo. Se pudo explorar el cerebro humano por primera vez en 1870 por médicos militares Fritz y Hitzing del ejército prusiano. Observaron que al estimular mediante corriente galvánica determinadas áreas laterales del cerebro descubiertos, se producían movimientos en el lado opuesto del cuerpo. 5 años más tarde, Catton confirmó que el cerebro es capaz de producir corrientes eléctricas. Ferrier, siguiendo en la misma línea, experimentó con la corriente farádica. Como resultado de todo ello, hacia finales del siglo se tenían suficientes pruebas de que el cerebro de los animales poseía propiedades eléctricas comparables a las encontradas en el nervio y en el músculo. En 1913, Nemitzky registró lo que llamó electrocerebrograma de un perro, siendo el primero en intentar clasificar semejantes observaciones. Hay que puntualizar, sin embargo, que todos los experimentos se hacían sobre cerebros descubiertos. Al ser los cambios eléctricos muy pequeños y sin procedimientos de amplificación, era imposible registrar los impulsos que alcanzaran el exterior del cráneo, aun de haberse sospechado su existencia. Fue hasta 1928 cuando Hans Berger ideó un método que prometía una investigación de la actividad eléctrica cerebral, descubriendo lo que se conoció como ritmo de Berger. Mientras tanto, las posibilidades de que la electroencefalografía clínica se discutían por primera vez en una reunión en el Laboratorio Central de Patología del Hospital Moseley en Londres en 1929. A pesar de que el grupo de investigadores intentara obtener registros del ritmo de Berger usando amplificadores y un galvanómetro vetusto, sin embargo no se tomaba en serio el estudio del cerebro ni los descubrimientos de Berger. Fue en 1934 cuando, a raíz de una demostración pública ante un auditorio británico en una reunión de la Sociedad Fisiológica en Cambridge, Adrian y Mateos verificaron que por primera vez el ritmo de Berger, utilizando las mejoras introducidas por Adrian, siguió avanzando hasta donde la permitía su técnica defectuosa. Observando, por ejemplo, que cuando el sujeto abría los ojos o resolvía algún problema mentalmente, se alteraba el ritmo amplio y regular. Esto fue verificado posteriormente por Adrian y Matthews, quienes al tener mejores conocimientos científicos y mejores técnicas avanzó incluso mucho más, demostrando que el ritmo regular y amplio de 10 ciclos por segundo surgía de las áreas visuales de asociación y no de todo el cerebro. Consecutivamente, la electropatología del cerebro creció en importancia, confirmándose las proyecciones de Goya sobre las alteraciones de las oscilaciones rítmicas en las enfermedades. Se avanzó mucho en este campo, comenzando a interesar entre los investigadores del electroencefalograma el estudio de la epilepsia y otras enfermedades mentales, poniéndose en relieve la complejidad del tema y la imposibilidad del aislamiento de funciones simples, siendo necesario estudiar el cerebro como un órgano total.
El marco histórico de las bombas de infusión. El uso de una jeringa primero fue grabado durante la época de los romanos por un señor llamado Celso. Celso escribió sobre muchos temas diferentes, pero una de sus obras fue un manual médico en el que le decía el uso de la jeringa, pistón para tratar complicaciones. En 1650, físico francés Blaise Pascal inventó la primera jeringa moderna. Había estudiado los principios que rodeaban la transmisión de líquidos mediante presión y de esto vino la jeringa y un host de otras invenciones incluyendo la hidráulica. Infusión intravenosa que fue por primera vez como se trató. Pero no fue hasta 1650 donde el físico Robert Boyle y arquitecto Christopher Wren empezaron dando las inyecciones intravenosas para animales. Había estado experimentado con las transfusiones e infusión, junto con varios otros prominentes médicos durante años. Uno de los médicos fue Richard Lower, quien se dice que ha realizado la primera transfusión de sangre exitosa en alrededor de 1667. Pero Christopher Wren obtiene el crédito histórico para crear el primer dispositivo de infusión de trabajo en la tarde de 1650. Sobre los próximos 150 años, o para el proceso de infusión intravenosa fue poco a poco refinado. Poco después se realizaron las primeras transfusiones, fueron prohibidas en Inglaterra, Francia e Italia debido a una serie de muertes como resultado de ellos. Hubo muchos fracasos con este tipo médico temprano, sin embargo muchos descubrimientos e invenciones nacieron fuera de esas fallas. La ciencia de la bacteriología, por ejemplo, mejoras técnicas de esterilización y agujas más eficaces. Más pequeñas también se generaron durante este periodo. En los primeros 1830, el Dr. Thomas Latta administra solución salina por vía intravenosa a los pacientes de cólera en gran escala. Se dice que en su mayor parte fue pionera en el proceso. Las cosas solo avanzaban desde allí, especialmente durante los años de guerra que por la necesidad estimularon muchos avances en la entrega de sangre y medicina a través de la infusión intravenosa. Agujas y tubos fueron modificados y en la década de 1950 botellas fueron reemplazadas con bolsas de plástico. Otro avance en la tecnología de infusión intravenosa estaba empezando a burbuja hasta en la década de 1950. Fue aumentando el interés en el desarrollo de una severa infusión sistema automatizado, principalmente para uso en salas de operaciones y unidades de cuidados intensivos. El objetivo era producir un sistema de máquina o bomba que regulara automáticamente el tiempo, el volumen y la dosis de medicamentos, fluidos y productos de sangre en el paciente. Un sistema como este sería mucho más eficiente, ahorraría innumerables horas de donde médicos y enfermeras no tendrían que continuamente dar golpes, personalmente administrar la intravenosa o como mucho control, y permitía también gran flexibilidad en la cantidad o volumen de sustancias que se entrega al paciente. Estas fueron algunas de las muchas ventajas que ofrecía la bomba de infusión. El marco legal. Todos los dispositivos y equipos biomédicos están regulados bajo ciertos decretos. El decreto 4957/2007, por el cual se establece un plazo para la obtención del registro sanitario o permiso de comercialización de algunos dispositivos médicos para uso humano y se dictan otras disposiciones. El decreto 4725/2005 reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Según el riesgo, clase 1 bajo riesgo, clase 2A riesgo moderado, clase 3B alto riesgo y clase 3 muy alto riesgo. El electroencefalograma o encefalograma es una prueba que se usa para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central. Concretamente, la actividad de la corteza del cerebro consiste esencialmente en registrar mediante electrodos especiales las corrientes eléctricas que se forman en las neuronas cerebrales y que son la base del funcionamiento del sistema nervioso. Gracias a él se puede diagnosticar alteraciones en la actividad eléctrica cerebral
que sugiere enfermedades como la epilepsia, la narcolepsia o demencias, entre muchas otras. También es una prueba imprescindible para certificar una muerte en un paciente en coma. El electroencefalograma representa una técnica sencilla y económica para registrar la actividad eléctrica normal y patológica. Para interpretar los registros obtenidos es conveniente conocer los mecanismos neurofisiológicos que sustentan la generación del electroencefalograma. Ritmos fisiológicos, ritmos alfa. Está constituido por un tren de ondas sinusoidales de frecuencia situada entre 8 y 13 Hz y con una amplitud de 20 y 100 microvoltios. Predomina en las regiones posteriores y es sincrónico y bilateral. Ritmos beta. Se caracteriza por tener ritmos de frecuencia de 14 y 15 Hz, que ocupan las regiones medias de ambos hemisferios en forma asincrónica. Puede apreciarse sobre la cisura de Rolando representando un bloqueo